nervioso y el sistema endocrino comparten algo. Los receptores, ¿no? Efectivamente, los receptores. Hay receptores que sean nerviosos o receptores endocrinos, pero mediante los receptores pueden darse cuenta, por eso se encuentran acá arriba, ¿no? Porque ellos son los primeros que van a iniciar el proceso de regulación. Se van a dar cuenta de ese cambio y luego no solamente se van a dar cuenta del cambio, sino que lo van a comunicar, inmediatamente van a coordinar que los otros sistemas trabajen para tratar de arreglar eso, en lo posible, eso que ha ocurrido, esa modificación. Por eso se coordina. Y también es factible esos dos sistemas. ¿Por qué? Porque estos sistemas tienen comunicación con todos los otros sistemas. Ni todos los sistemas, o sea, todos los órganos de esos sistemas que tienen terminaciones nerviosas. Ninguno de ellos no tiene terminación nerviosa. Entonces, todos ellos reciben en alguna forma la influencia del sistema nervioso, ¿no? Y todos ellos, ¿qué tienen? Todos los órganos del organismo y de esos sistemas tienen receptores para hormonas. Para una u otra hormona, no todas tienen, pero va a depender de su funcionamiento y de qué hormona es, pero todos en alguna manera tienen terminaciones nerviosas y tienen receptores. Entonces, mediante esto, ¿qué va a hacer el sistema nervioso o el sistema endocrino? Mediante una señal química o una señal nerviosa va a estimular el trabajo de ellos. Si algo disminuyó, pues va a hacer que ellos trabajen más. Si algo está de más, pues va a inhibir mediante el manejo de hormona o mediante la acción del sistema nervioso, ¿no? Entonces van a trabajar. Entonces todo en conjunto trabajando por la regulación del medio. Entonces ya vemos ahora vemos toda la integración de todos esos sistemas que hemos trabajado, que hemos estudiado, como trabajando en conjunto. ¿Para qué? Para dar un medio interno, o sea, un medio interambiente de la célula ideal para que se pueda desarrollar normalmente en condiciones fisiológicas. Y aquí vemos cómo se produce ese control, de lo que venimos hablando, ¿no? Todas las condiciones del medio interno son estables, están en homeostasis y son monitoreadas, ¿no? O sea, si viene un estímulo, va a alterar esta condición, va a aumentar o disminuir algo. Entonces, captado por los receptores, estos envían la señal mediante impulso nervioso o señal química. O sea, mediante impulso nervioso o una hormona. Va a centrar, hay un centro de control que recibe esta información, la gradúa, más o menos en qué sentido, y la envía hacia los efectores. ¿Cuáles son los efectores? Los diferentes otros sistemas. ¿A dónde va? Aquel que puedan arreglar aquello que se ha desarreglado en el interno. Entonces, mediante una orden, mediante impulso nervioso, también una señal química, y entonces como resultado se altera la condición que está controlada. Entonces, esa alteración va a tratar de volver a la normalidad. Pero ¿qué sucede? Como sabemos, si volvió a la normalidad es necesario que estos receptores de nuevo se den cuenta de este nuevo cambio, de este cambio que ha ocurrido, ¿no? Porque si no, esto va a seguir mandando orden, y al contrario, ¿qué es lo que produciría? Nos iríamos hacia el otro lado, o sea, aumentaría demasiado o disminuiría demasiado. Entonces los receptores se van a dar cuenta. Entonces significa que la señal va a ser reconocida de nuevo por los receptores. Por eso es que, recuerden, esto se llama sistemas de retroalimentación. Son los sistemas de retroalimentación que han de haber visto mucho en el capítulo de endocrino, porque generalmente las hormonas trabajan más o menos en ese sistema, ¿no? Sistemas de retroalimentación, ¿no? Entonces ahí tenemos mediante un sistema de retroalimentación, lo cual puede ser una retroalimentación positiva, si es que significa que esto aumenta, o retroalimentación negativa sin mínimo. La mayoría de sistemas son retroalimentación negativa, ¿no? Salvo existen algunos ejemplos fisiológicos en los cuales tenemos pues, retroalimentación positiva, como en la mitad del ciclo menstrual. Entonces vemos ahí. Entonces, hasta ahora, digamos, ¿qué tenemos definido? Los dos primeros puntos que hemos visto. Hemos definido lo que es medio interno y la importancia que tiene el medio interno, el estudiar el medio interno. ¿Qué podemos resumir al final después de esos 15 minutos o 20 que venimos hablando, casi en 4 palabras, ¿no? Que es, medio interno es el extracelular, y con eso
Para el que conoce lo que hay en el extracelular ya lo tiene todo. ¿Cuál es el medio interno? Es el extracelular. Es el espacio extracelular. ¿Y por qué es importante este medio interno? Porque el extracelular debe mantenerse en homeostasis para asegurarnos el funcionamiento normal de la célula. Que cuando se rompe la homeostasis, se altera la homeostasis, significa que la célula va a pasar de lo fisiológico a lo patológico, o lo fisiopatológico, ¿no? Entonces va a pasar, ¿por qué? Porque se ha roto algo, que es muy común que esto ocurra porque el medio interno no está aislado, sino que está en todo lo que está ahí, que viene del medio externo o del trabajo de la célula. Entonces es muy probable que se pueda romper. Entonces se activan mecanismos regulatorios que implican el trabajo de todos los sistemas y órganos que conocemos en el organismo para mantener esto, ¿no? Los cuales, los dos sistemas importantes son el sistema nervioso y el sistema endocrino, porque ellos van a iniciar toda esa respuesta. Mediante los receptores se dan cuenta que hay un cambio y van a enviar a dónde puede arreglar. Si se arregla, ok, no pasó nada, nadie se enteró, la célula pues, funcionó, sigue funcionando, y es muy probable que en nuestro organismo estos mecanismos están corriendo constantemente, ¿no? Porque hay cambios y el organismo está regulando, está circulando y está cambiando. Pero de repente falló, entonces ahí se establece un intercambio que va a afectar y va a estar, dependiendo de qué es situación que se establece. Bueno, entonces lo siguiente punto, decíamos, era estudiar las características más importantes, el mecanismo más importante del medio interno. En realidad, ¿qué hay en el medio interno? En el medio interno está todo, lo hemos dicho, no es proteína, no es dato. Si dijéramos, vamos a estudiar el medio interno, pues imagínense un curso que comenzaría con proteína, cuáles proteínas son, cuáles son los valores de la proteína, cuáles son las alteraciones de la proteína, que ustedes ya lo han estudiado, muchos de ellos en su querido curso de bioquímica, ¿no? Entonces se ríe. Entonces, bueno, y de repente en otros cursos, entonces ya sabemos mucho de ellos, ¿no? Entonces sabemos en realidad que todos los valores ya tenemos un fijo, ¿no? Si lo más común es algunas, quizás, digamos, por ejemplo, que la glucosa, que si la glucosa se altera me lleva a otra cosa, el colesterol, lo más que es el colesterol. Pero sabemos que cada proteína también, inclusive hay proteínas que se alteran determinados, que nos llevan a síntomas medio de esos raros, que aparecen uno que otra vez, pero que tienen una determinada patología, ¿no? Entonces todo se va a llegar. Pero, ¿qué sucede? Que hay ahí ciertos elementos que cuando cambian, si no se arregla esto rápido, conduce drásticamente, en horas puede llevar a la muerte celular y a la muerte neuronal. O sea, hay algo, no todo es así, por ejemplo, el hecho de que si la glucosa si el colesterol, no es que se cambió, al día siguiente la persona está ya con un coma diabético, ¿verdad? Entonces sabemos que esto es algo que se produce a lo largo, a través del tiempo, el cuidado, una serie de cosas que al final pueden llevar a la muerte. Pero eso sí, ahí tenemos elementos que en horas, dependiendo de la gravedad de la situación de que se presente, pueden conducir a ¿cuáles son esos? El agua, el cambio. O sea, el agua tiene que mantenerse. Si hay un cambio, si hay un proceso de deshidratación, de repente un proceso de diarreico así, que no es controlado, pues en nada, pues en un día la persona se desequilibra y puede llevar hacia la muerte, ¿no? El contenido de electrolitos, estamos hablando de agua, electrolitos. Y como características tenemos la osmolaridad, que es una medida de concentración que nos da el agua con los electrolitos, y el pH también, ¿no? El pH también. Entonces son elementos que están ahí, que esto tiene que ser bien controlado inmediatamente que ocurra un desarreglo. Entonces, cuando hay un desarreglo, inmediatamente los sistemas de alarma, inmediatamente del organismo tratan de arreglar, y si fallan, digamos, es complicado porque alteran gravemente el funcionamiento de la célula. Y estos son los que también, digamos, se ven en situaciones, por ejemplo, en cualquier enfermedad pueda llevar a la persona a desarrollo de esto, cualquier enfermedad. En cualquier enfermedad o cualquier accidente o cualquier situación, en la unidad de cuidados intensivos, ¿qué es lo que más se controla? Eso. La razón de las cosas puede ser diferente, pero todo lleva a mantener, mientras se mantenga esto,
se va a mantener, pues, ¿no? Hay posibilidades de poder arreglar cualquier otra situación que se dé. Pero un desequilibrio muchas veces eso no se puede arreglar esto, entonces esto va a llevar a nos lleva a un paro cardíaco, inmediatamente a la muerte por paro cardíaco, no por lo que se pueda, sino por justamente los desarrollos que puedan ocurrir, ¿no? Entonces eso es lo que quizás ustedes han estudiado también, vamos a recordarlo, ¿no? y a fijarlo y a hablar un poco más. Con el agua, sabemos que en el organismo, no solamente, si pensamos que el agua no es solamente agua en el extracelular, que es el motivo que nos está teniendo la clase, sino también en el intracelular, ¿no? Entonces hablamos del agua corporal, y esta va a variar con el sexo y con la edad, ¿no? Tenemos ahí que el contenido del agua en adultos, por ejemplo, está entre un 50 y un 60% del peso corporal, ¿no? O sea, gran parte más de la mitad de nuestro peso corporal lo constituye pues agua. Y que aquí está la diferencia en el sexo, ¿no? Sabemos que hay más agua en el varón y menos agua en la mujer. Y eso por la presencia de tejido adiposo, ¿no? Entonces, más tejido adiposo en la mujer determina pues menos porcentaje de agua. Los dos extremos de la vida, el recién nacido y el anciano. En el recién nacido hay más agua, 80% de su peso corporal es agua. Durante el feto es 90%, ¿no? Mucho más. Y esto se explica por qué, porque todavía el tejido no está en formación, no está totalmente desarrollado, y entonces eso determina que haya más agua. Esto va a determinar que el medio interno, no hay más agua, el medio interno, o sea, el extracelular, sea también más grande. O sea, porque acuérdense que el volumen de los espacios corporales va a determinar la presencia del agua. Entonces, si hay más agua, ese espacio será más grande, si hay menos, será menor. Entonces, como hay más agua, hace que el extracelular sea más grande. Entonces, en estos recién nacidos, ¿no? más que en el adulto joven. Y en el anciano, el porcentaje de agua es menor, pero mantiene la diferencia de sexo. 40% aproximadamente en la mujer y 45% en el hombre. Ahora, acá, la razón del menos agua, pues es el envejecimiento general del organismo, del tejido, implica pérdida de agua, pérdida de diferentes otras sustancias, implica también pues, el agua, ¿no? Entonces, por esa razón, situaciones de deficiencia de agua, o sea, de imbalance negativo de agua, cuando hay, ¿quiénes son los que más sufren? Son los niños, recién nacidos sobre todo, y los ancianos. Hay un proceso de hidratación. Estamos en un verano que ya se está anunciando desde ahora, desde noviembre, y que nos da la impresión de que va a ser, pero en fin, como el clima es variante, de repente en un momento es todo contrario, no podemos predecir, pero parece ser que vamos a tener un verano muy caluroso, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, ¿a quiénes hay más que proteger? A los recién nacidos y a los ancianos, ¿sí? Y en caso también cuando hay procesos a veces ha habido epidemias a veces diarreicas, porque justamente en el verano ocurre, ¿no? Por el calor que malogra los alimentos. Entonces, ¿quiénes son los más afectados? A los niños y los ancianos. Y en realidad, ¿por qué? Por lo siguiente, porque efectivamente, cuando hay una deficiencia, va a haber deficiencia de agua, tanto en el adulto,